Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por este día más de vida que el Señor nos ha dado. Y una vez más, estando en su casa para cantar, orar, leer su palabra y ahora estar atentos a la predicación para estudiarla. Recordando, estamos en el libro de Éxodo, en la serie titulada Nuestro Dios Libertador. Y hoy vamos a terminar el capítulo 15 del libro de Éxodo. En esta porción que vamos a ver hoy, el pueblo de Israel comienza a caminar con Dios en el desierto. Son sus primeros pasos en el desierto y van a tener la primera situación en la cual se van a encontrar en el desierto el pueblo de Israel. Son 40 años que el pueblo de Israel va a estar en el desierto. Así que vamos a orar primeramente. Señor, Padre, gracias, Señor, por ese aliento de vida que nos das cada mañana para levantarnos, Señor, con nuevas fuerzas y venir, Señor, a tu casa, al templo, a reunirnos, Señor, como hermanos para compartir juntos tus bendiciones, para compartir juntos este día el Señor, cantándote a ti, Señor, alabanzas, pidiéndote en oración, Señor, sabiduría, gracia, leyendo tu palabra y estudiándola. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella, que todos nuestros sentidos estén prestos para escuchar tu palabra y saber lo que tienes preparado para nosotros, Señor, el día de hoy. Te agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les dije, vamos a estar en el libro de Éxodo, capítulo 15, desde el versículo 22 hasta el versículo 27. Dice así, el versículo 22. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara, que significa amargura. El pueblo murmuró contra Moisés, diciendo: ¿qué beberemos? Entonces Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol. Él lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Y Dios le dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba. Y Dios les dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Entonces llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. El título de la predicación de hoy es: Yo soy el Señor tu sanador. Yo soy el Señor tu sanador. Y como una breve introducción, vamos a ver lo que el pueblo de Israel acaba de pasar con Dios frente al Mar Rojo. Dice: el Señor liberó a Israel de la esclavitud en Egipto con su mano poderosa.
demostró su poderosa soberanía cuando Israel caminó en tierra seca con el agua retenida como una pared en ambos lados del Mar Rojo. Cuando las paredes de agua se volvieron sobre los soldados egipcios, fue un desastre. Israel miró hacia atrás y vio a los soldados muertos en la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había utilizado contra los egipcios, la gente temió al Señor y ellos creyeron en el Señor y en su siervo Moisés. Eso está en Éxodo 14:31. Después que ellos cruzaron el Mar Rojo, ellos se detuvieron cantando la primera canción de redención registrada en la Biblia, que está aquí en Éxodo capítulo 15. El resultado de la liberación de Dios fue el temor y el gran júbilo en él. El pueblo de Israel cantaba: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Cantad a Jehová porque se ha cubierto de gloria, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Este pueblo pasó de la esclavitud en una tierra extranjera a la emoción y al entusiasmo de la libertad y de la alabanza al Señor Dios. Pero 3 días después, en el desierto, la gente se quejaba ante Moisés. Pero 3 días después, la gente comenzó a quejarse. Qué triste. Un pueblo esclavizado pasa de esa esclavitud a una emoción, a un entusiasmo por la libertad que Dios había hecho por ellos, alabando al Señor, y ahora comienzan a quejarse. Y es lo que dice el versículo 22. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, el lugar le pusieron el nombre de Mara. Entonces vemos que el pueblo de Israel comienza su travesía en el desierto y estaban buscando agua. Y dice que por 3 días no encontraron agua. 3 días caminando en el desierto y no encontraron agua. Dicen los estudios que una persona puede durar sin agua de 3 a 5 días. Sin agua. De 3 a 5 días. O sea que el pueblo de Israel estaba en el rango para comenzar a desfallecer ya. O sea, imagínense. No solo los padres tenían que tomar agua, sino los hijos tenían que tomar agua. Y no solo los hijos, también los animales. Todos los animales que el pueblo de Israel se había llevado, ¿se acuerdan? Que no salieron sin llevarse el ganado. Ellos también tenían que tomar agua. Y ya no había agua. Y 3 días habían pasado y no encontraban agua. Así que ya estaban al límite ya, a punto. Habían entrado en el rango. La pregunta para nosotros es: cuando se nos presenta una necesidad, ¿qué es lo primero que hacemos? Cuando se nos presenta una necesidad. Miren lo que dice el Señor Jesús en Mateo 6 del 25 al 34, hablándonos
sobre este tema de cuando tenemos necesidad. Mateo 6, del 25 al 34 dice: Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, o sea, por todo lo que ha dicho Jesús, por tanto dice, no os preocupéis. No os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles, dice, los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Ansiosamente se afanan por todas estas cosas. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero, entonces, lo que debemos hacer, dice, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Aquí Jesús, en esta porción de texto, nos está dando dos ejemplos. Mirad las aves y considerad los lirios del campo. Y estos dos ejemplos Jesús nos los da para demostrar que si Dios cuida hasta de las aves y de los lirios, cuidará mucho más de su pueblo. Por lo tanto, la preocupación y el afán demuestran una falta de confianza en Dios, quien promete que por su gracia se ocupará de todas estas cosas. Es más, también Jesús nos enseña a orar. Él nos muestra que nuestras necesidades serán provistas por Dios. ¿Recuerdan la oración del Padre Nuestro? En Mateo 6:11, en una porción de esa oración dice así: danos hoy el pan nuestro de cada día. Y así nos enseñó a orar el Señor Jesucristo. Que solo Dios es el que nos va a proveer de nuestras necesidades, del pan de cada día. Pidámosle a Dios, nuestro proveedor: danos hoy el pan nuestro de cada día. Así que entonces el pueblo estaba buscando agua y nada que encontraban agua. Por ninguna parte había agua. Ya llevan 3 días caminando y de repente llegan a un lugar donde hay agua. Imagínense eso. Tienen sed, no han tomado agua, tienen la lengua seca.
y llegan a un lugar donde hay agua. Imagínense eso. Pero cuando llegan al lugar, se dan cuenta que el agua era tan amarga que ellos no podían beberla. No era un agua potable, no se podía beber. O sea que tras que no tenían agua y están ahí afligidos, pasando por esa situación difícil, logran encontrar el agua, pero el agua no se puede tomar. Imagínense la situación. Entonces allí cuando el pueblo, en el versículo 24, dice, el pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Y ojo, que ese qué beberemos que el pueblo le está diciendo a Moisés, no es de que, oye Moisés, mira, una pregunta, ¿qué vamos a beber el día de hoy? No. El pueblo de Israel está diciendo esa pregunta, esa frase, ¿qué beberemos? En son de queja. Se están quejando. Imagínense el pueblo quejándose y diciendo, ¿qué vamos a beber? Se están quejando. Es más, dice el texto que estaban murmurando, comentando, hablando mal de lo que estaba pasando en contra de Moisés. Miren que el pueblo de Israel venía de ser librado luego de clamar a Dios por la esclavitud y de lo que sufrían en Egipto. Ellos vieron las plagas azotar a sus enemigos y quebrantar el corazón de Faraón. Y ellos estaban protegidos en medio de las plagas. Israel acababa de experimentar el poder de Dios sobre las aguas del Mar Rojo, cruzándolo en seco luego de que Dios lo abriera. Y adicional, ellos vieron a sus enemigos, el ejército más poderoso, en ese momento derrotado y ahogado, y ellos ni siquiera movieron un dedo. O sea, ellos no pelearon. Y su enemigo más poderoso, el más poderoso en ese tiempo, fue derrotado. Por lo tanto, por todo esto que he dicho, resulta irónico que murmuren contra Moisés por no tener nada de beber. A la primera situación que se le aparece, a la primera necesidad, el pueblo comienza a murmurar. Y habían pasado todo esto que había dicho. Ellos habían visto todas las maravillas que Dios había hecho. Vieron a Dios controlando el agua. Y ahora se están quejando porque no tienen que beber. Rápidamente olvidamos o pasamos por alto las maravillas de Dios, lo cual es el resultado de no confiar en Él. El ser humano es así, olvida rápido. Miren lo que dice Salmo 106, del 12 al 13. Salmo 106, del 12 al 13. Hablando del pueblo de Israel, de esa situación, dice, entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Lo que había hecho el pueblo, habían cantado, estaban alegres, contentos. Pero dice el 13, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, no esperaron. Olvidaron rápidamente, dice, sus obras. Martín Lutero dice,
Cuando las reservas fallan, nuestra fe se esfuma. Repito, cuando las reservas fallan, nuestra fe se esfuma. Porque qué bonito es, sí, yo tengo fe en Dios. Claro, en tu casa tienes comida siempre, hay agua, es más, hasta tienes sodita. En tu cuarto, bien bonito, tienes techo. No estás en el desierto. No estás buscando agua por 3 días. Claro. Pero cuando las reservas fallan, se te cae la casa, se te quema la casa, no hay que comer, pierdes el trabajo. Es más, vamos a ponerlo más trágico, se te muere toda la familia, como a Job. Allí entonces es donde vamos a ver en verdad quiénes somos. Cuando las reservas fallan, nuestra fe se esfuma. Pregunta, ¿tú y yo qué hubiéramos hecho si estuviéramos en la situación del pueblo de Israel? Estuviéramos ahí en el desierto. ¿Qué hubiéramos hecho? Ciertamente no somos tan diferentes al pueblo de Israel. Miren que el pueblo de Israel estaba en una situación difícil, estaba en el desierto, estaban sin agua. Y a nosotros a veces nos pasan cosas más suaves, comparadas con eso, suavecitas. Se fue el agua por un día. El Idán dijo que iba a cortar el agua. Ya nos quejamos ya. Che, que ahora tengo que buscar agua ya, no sé qué, cargar el tanque, no sé qué. Ese Idán que no sirve todo, no lo voy a pagar. Nos comenzamos a quejar. Y son cosas así, ¿ves? Somos así. Después de ver las grandes maravillas de Dios, 3 días después nos estamos quejando. Es más, para ser más sinceros, realmente 3 horas después nos estamos quejando. Salimos de aquí y al ratito nos estamos quejando. Dice el verso que el pueblo murmura contra Moisés, el siervo de Dios. Pero una pregunta sencilla: ¿quién puso a Moisés? ¿Quién puso al siervo? ¿Quién puso a Moisés? La respuesta: Dios. Dios puso a Moisés. Otra pregunta: ¿quién los llevó a Mara, a ese lugar? ¿Quién los llevó? Dice la palabra que fueron llevados allí por la columna de nube, ¿se acuerdan? Siempre los guiaba la columna. Y esa columna de nube, ¿quién era? Dios. Dios lo llevó a Mara. Así que sus murmuraciones contra Moisés en realidad eran murmuraciones contra Dios. ¿Y cuál fue la causa de sus murmuraciones? Bueno, sus ojos no estaban más sobre Dios, habían desviado su mirada de Dios. Ya no estaban mirando a Dios. Ellos no preguntaron, ¿qué quiere Dios hacer con esto que me está pasando ahorita mismo? ¿Qué quiere hacer Dios con esto? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué necesita Dios que aprenda a través de esta situación? No, ellos no preguntaron eso, porque habían desviado su mirada.
¿Qué ellos preguntaron? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a beber? ¿Eres tú de los que pregunta qué quiere Dios hacer con esto? ¿O eres de los que pregunta qué vamos a beber en son de queja? ¿En qué bando estás? Miren, Dios ciertamente estaba ejecutando un plan mayor. Dios estaba llevando a cabo su pacto con Abraham. Dios estaba llevando al pueblo hacia la tierra prometida, a la tierra que le había prometido en el pacto. Y ese pacto era un pacto que apuntaba al pacto de gracia, al plan de redención para las naciones. Pero el pueblo de Israel estaba pensando en su propio bienestar, en su propio reino y no en los planes de Dios. Por eso es que no preguntaron qué quiere Dios con esto, ¿no? Ellos preguntaron qué vamos a beber, porque estaban pensando en su propio bienestar, en su propio reino y no en los planes, en el pacto de Dios. Nos quejamos porque no tenemos lo que queremos, porque no me lo dan como quiero, ni cuando quiero. La vida no se trata ni de ti ni de mí. La vida se trata del plan perfecto y eterno de Dios. De eso se trata. No se trata de ti. De cuán cómodo debes estar aquí en la vida. No, es que yo necesito estar cómodo. Se trata del plan perfecto y eterno de Dios. Dice el versículo 25. Entonces Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba. Y miren el contraste, ¿no? El pueblo se queja, pero el siervo de Dios clamó al Señor. Lo normal, lo normal del mundo que no conoce a Dios es que siempre se van a estar quejando. Siempre va a ser un tema y un problema y que no, y que la situación. Todo es una queja. Eso es lo normal de una persona que no conoce a Dios. Pero una persona que ha conocido a Cristo no debería ser lo normal. Lo normal, ¿qué debe ser? Clamar al Señor. Eso es lo normal. Eso es lo que debería pasar siempre, cada vez que tenemos necesidad. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como leímos en Mateo. En este texto, en el versículo 25, podemos también ver algo más que nos está diciendo este texto. Hay algo más que hay aquí. Dice que el Señor le mostró un árbol a Moisés. Le mostró un árbol, el cual él echó en las aguas amargas. Recuerden, las aguas eran amargas, no eran potables. Dios le muestra el árbol a Moisés. Moisés lo tira en las aguas amargas y entonces ocurre un milagro. Las aguas fueron transformadas. Las aguas se volvieron dulces,
se volvieron potables. Y aquí viene ese algo más que nos enseña ese texto. Pero un día ocurriría el milagro más grande de todos. En una cruz hecha de un árbol, Cristo, el Hijo de Dios, sería levantado en un madero. Y por la fe en Él, transformaría el milagro, transformaría nuestra eterna amargura en dulzura. Transformaría nuestra vida muerta en delitos y pecados en una vida nueva para salvación. De la amargura a la dulzura. Dice el versículo 26, y Dios le dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Aquí el Señor le está dando una promesa al pueblo. Y la promesa es que si ellos escuchan su voz y la obedecen, Él les dice: no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios. Esa es la promesa para el pueblo. Así que Dios manda al pueblo a escuchar atentamente. ¿Para qué? Para hacer y para guardar todos sus mandamientos y estatutos. Pero si no escuchan atentamente, jamás podrán hacer ni guardar sus mandamientos, porque no estás prestando atención atentamente. ¿Cómo vas a poder hacerlos y guardarlos? No vas a poder. Yo escuchaba a un pastor haciendo una comparación entre escuchar sin prestar atención y escuchar atentamente. Y él dice, cuando un esposo está viendo un partido de fútbol, ¿sí? Y casualmente está viendo el partido de Panamá versus El Salvador. Y están en una jugada de gol. Panamá está a punto de meter su próximo gol. Están ahí en la jugada. Y precisamente en ese momento que tú estás atento a la jugada, se acerca la esposa. Y la esposa quiere comunicarle a su esposo que bueno, que vaya y bote la basura. Precisamente en ese momento que vaya y bote la basura. Ese es siempre en el momento especial, ahí. Cuando vamos a meter gol ahí, la esposa dice, no, vaya a botar la basura, a fregar, no sé qué. Pero ¿qué escucha el esposo? ¿Qué escucha? Él escuchó algo. Hay como un murmullo ahí, un cosquilleo, un hormigueo ahí en el oído. Bueno, así no es. Ese no es el escuchar al que Dios se refiere. Ese no es escuchar atentamente. Tú escuchaste algo. Cuidado, escuchaste una porción, pero de repente estás preguntando, ¿y qué fue lo que me dijiste? Ya después de la jugada, ¿no? Y cuidado ni le preguntas. Bueno, ese no es el escuchar que quiere Dios. La atención que Dios demanda es como la de un atleta que se está preparando para su carrera de los 100 metros planos. Él está ahí.
en el punto de salida, ahí, agachado, está atento, escuchando atentamente. ¿A qué? ¿Qué está escuchando atentamente? El disparo. Él tiene que escuchar atentamente ese disparo, porque si no, ¿qué pasa? Si se hace el vivo, sale antes y queda descalificado. Y si no escucha bien, sale 2 o 3 segundos después, así que va a perder la carrera. Tiene que salir en el tiempo que apenas escucha el disparo, porque eso le va a dar más tiempo para correr. Esa es la atención que Dios requiere de nosotros, escuchar atentamente para no cometer ningún error, estar atentos para hacer y guardar sus estatutos y mandamientos. Aquí el Señor dirigió al pueblo para pasarlos a través de una dificultad a fin de que fueran probados. El Señor los lleva entonces ahí para ser probados. Eso es lo que dice el texto. Dice Deuteronomio 8:2, hablando de esto. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Miren lo que dice. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído, ¿quién? Jehová, te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, dice. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Para eso el Señor te llevó al desierto, para afligirte, para probarte. Es interesante que Dios pone a prueba al pueblo para que pasaran por esta situación tan difícil, y es allí, en medio de la aflicción, cuando ellos llegan a conocer que el Señor es su sanador. Allí, en medio de esa situación, es cuando ellos logran saber, logran conocer que el Señor es su sanador. Dios permite que pasemos por ciertas pruebas para que conozcamos sus atributos. Él permite esas pruebas para que conozcamos sus atributos, y son varios atributos. Así que imagínense, vayan preparándose. No, y cuidado que cuando te enseña un atributo se te olvida, porque Dios te lo va a recordar. Y ya sabe cómo te lo va a recordar, ¿no? En su soberanía Él puede recordártelo a través de una prueba, de una aflicción. Dios permite que pasemos por ciertas pruebas para que conozcamos sus atributos y de lo que Él es capaz de hacer. Y en este caso, como en el caso del pueblo de Israel, que ellos conocieran que Él es su sanador, nuestro sanador. En hebreo sería Jehová Rafa. Eso es Jehová sana, Jehová Rafa. Uno de los tantos nombres de Dios y de sus atributos. Miren lo que dice Deuteronomio 32, 39. Deuteronomios capítulo 32, versículo 39, hablando de que nuestro Dios es Dios que sana. Dice: vean ahora que yo soy el Señor, dice, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano.
y no hay quien pueda librar de mi mano. Jehová Rafa, Jehová sana. Él es nuestro Señor sanador. Dice el versículo 27, entonces llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Así que como vemos en este versículo, el problema no era la falta de agua, porque Dios podía proveerles y guiarlos a una fuente interminable de agua. O sea, ese no era el problema, eso no era problema para Dios. El paso por Mara fue para enseñarles una lección aún más importante. Yo soy el Señor, tu sanador. Y no solo sana tus dolencias y enfermedades, sino que sana la peor enfermedad que el hombre tiene. Repito, no solo sana tus dolencias y enfermedades, sino que sana la peor enfermedad que el hombre tiene, y es el pecado. Dios te sana de esa maldición, perdonándote todos tus pecados. Él te sana de eso. Salmo 103, versículo 3. Salmo 103, versículo 3 dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. En muchas ocasiones hay una relación entre la sanación física con la sanación espiritual. Dios sana tus enfermedades, pero también te sana espiritualmente. Te perdona tus iniquidades. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, que seamos transformados de amargura a dulzura. Dice, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Por las heridas de Cristo nosotros fuimos sanados de la maldición eterna en la que estamos, en el pecado, hundidos, muertos en pecado. Pero por sus heridas, tú y yo fuimos sanados. Transformó esa amargura en dulzura. De la muerte eterna a vida eterna. Nos sanó Jehová Rafa. Dios ha provisto en Jesucristo la sanidad definitiva para la enfermedad espiritual del hombre. Repito, Dios ha provisto en Jesucristo la sanidad definitiva para la enfermedad espiritual del hombre. La pregunta es, ¿conoces tú a Jehová Rafa? ¿Conoces tú a Jehová sana? ¿Se te ha revelado el Señor como el Señor que te sana de la maldición del pecado? Oremos para que conozcamos al gran yo soy, el Señor, tu sanador. Oremos para conocer a nuestro gran Salvador y sanador, Jesucristo. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos verte a ti revelado en el Antiguo Testamento. Dios, tú nos muestras a Cristo a través de estos pasajes. Gracias, Señor, porque vimos que fue necesario que murieras en una cruz hecha de madera
de un árbol, en el cual, Señor, poniendo tu fe, nuestra fe en ti, nuestras vidas son transformadas, Señor. Haces ese milagro de transformar, Señor, esas aguas amargas en agua dulce y potable. Transformas nuestras vidas hundidas en el pecado en vida, en una vida nueva, en una salvación eterna para nosotros. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Ayúdanos, Señor, que en las situaciones, en necesidad, cuando escasea, en situaciones difíciles, Padre, ayúdanos a no quejarnos, a mejor preguntar, ¿qué tienes, Señor, para enseñarnos a través de esto? A clamar a ti, Señor, cuando tenemos necesidad. A buscar primeramente, Señor, tu reino y tu justicia. Y no estar enfocados en nosotros, en nuestro beneficio, en lo que nos conviene, sino enfocarnos, Señor, en tu eterno plan, en seguir tu voluntad, para así caminar, Señor, en tus caminos. Gracias, Señor, por tu palabra que es revelada a nuestras vidas. Ayúdanos a seguir estudiándola, a seguir escudriñándola, a escuchar atentamente tu voz a través de ella. En nuestros hogares, Señor, estudiarla con nuestra familia, hacer nuestro culto familiar, darnos fuerzas para seguir avanzando cada semana en cumplir, Señor, con nuestra obligación. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.